Bienvenidos a nuestro amplio viaje a través de los anales de la Segunda Guerra Mundial, un capítulo importante en la historia de la humanidad plagado de casos de heroísmo, sacrificio y destrucción. Nuestra narración comienza desde el preludio de la conflagración, una época en la que las tensiones latentes y las maniobras políticas entre las potencias globales preparan el escenario para el estallido de un conflicto que devastaría el mundo. Si bien las semillas del conflicto se sembraron mucho antes, los historiadores atribuyen ampliamente a la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi como el acontecimiento que empujó al mundo a la guerra. Adolf Hitler, el arquitecto del imperialismo ideológico, pretendía establecer un nuevo orden en Europa que marginara a poblaciones enteras basándose en una creencia pervertida en la superioridad racial. Europa no fue el único escenario de conflicto. En el Pacífico, Japón, envuelto en su propia expansión imperial, asestó un golpe devastador a Estados Unidos en Pearl Harbor, provocando que la nación más poderosa del mundo se uniera a la causa de los aliados en un conflicto que abarcó vastos océanos, Dharma, mano de obra y recursos sonomáticos. En un grado sin precedentes. Los años posteriores a las invasiones iniciales marcaron la pauta para el conflicto más sangriento que la humanidad haya experimentado jamás. La marea cambió a favor de los aliados con la crucial batalla de Stalingrado, que marcó el comienzo de la reversión de las ganancias territoriales del eje, y su descenso gradual a una guerra defensiva de desgaste. Las operaciones de combate atravesaron diversos paisajes, desde las gélidas llanuras de Europa del Este hasta las densas selvas del sudeste asiático, culminando en el derramamiento de sangre sin sentido en los áridos desiertos del norte de África, y la campaña de isla en isla en la vasta extensión del Pacífico. El Holocausto, uno de los episodios más vergonzosos y horripilantes de la historia de la humanidad, tuvo lugar durante esta conflagración global. Millones de vidas inocentes, en su mayoría judías, fueron brutalmente exterminadas por el régimen nazi en una macabra muestra de genocidio destinada a purgar a la sociedad de su diversidad. En medio del caos y la destrucción, la tecnología evolucionó rápidamente. Desde los primeros combates aéreos hasta el desarrollo de armas atómicas, la Segunda Guerra Mundial resultó ser un crisol, donde las naciones corrieron contra el tiempo para inventar nuevas formas de superar a sus enemigos y lograr el dominio. La valentía y la resistencia de los soldados rasos eran incomparables. Hombres y mujeres de todos los ámbitos de la vida dejan de lado sus sueños y miedos personales para servir a una causa mayor, librando batallas en numerosos frentes, a menudo en condiciones que pusieron a prueba los límites mismos de la resistencia humana. Sin embargo, no todo es sombrío en los anales de esta guerra catastrófica. La Segunda Guerra Mundial vio los primeros destellos de movimientos por el cambio social. Desde las minorías hasta las mujeres, la gente corriente comenzó a exigir igualdad de derechos, sentando las bases para un mundo más inclusivo después del conflicto. Cuando la guerra llegaba a su fin, el consenso entre las potencias aliadas era claro: garantizar que un conflicto de esta escala y magnitud nunca volviera a ocurrir. La forma y el alcance del mundo en un escenario posterior a la Segunda Guerra Mundial estaban a punto de sufrir una transformación dramática. El 8 de mayo de 1945, el mundo guardó silencio mientras la humanidad exhalaba colectivamente un suspiro de alivio. La guerra en Europa finalmente había llegado a su fin. Miles de personas celebraron en las calles lo que llamó el amanecer de una nueva era, una era de paz, prosperidad y coexistencia. El impacto duradero de esta guerra es innegable. Los efectos de la guerra, ya sea la remodelación de las fronteras políticas, la evolución de las normas sociales o el avance sin precedentes de la tecnología, convirtieron al mundo en el que vemos hoy. Hoy nos encontramos sobre los cimientos establecidos por una generación que luchó valientemente y sacrificó tanto para asegurar un futuro de libertad y paz. Son sus historias, sus luchas y las victorias ganadas con tanto esfuerzo las que nunca debemos olvidar ni apreciar para siempre. Y así, mientras navegamos por nuestras vidas en medio de los desafíos del presente, debemos recordar constantemente que la ausencia de guerra no equivale a paz. Debemos valorar la paz y comprender que debe preservarse, apreciarse y defenderse con todo nuestro corazón y alma. Al concluir esta narrativa de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que si bien la guerra trajo un sufrimiento incomparable, también sembró las semillas para la cooperación y el entendimiento entre las naciones, fomentando un panorama global centrado en la diplomacia, la cooperación y la prosperidad compartida. El eco de la guerra todavía resuena, recordándonos el costo de la discordia y el valor de la unidad. Hoy, mientras enfrentamos desafíos nuevos y reinventados, dejemos que las innumerables historias de valentía y sacrificio de la Segunda Guerra Mundial sirvan como un faro de inspiración y un llamado de atención a la paz. Y a medida que profundizamos en las páginas de la historia de la Segunda Guerra Mundial con perspectivas más matizadas, se hace evidente que nuestra comprensión e interpretación de las narrativas deben evolucionar continuamente, apreciando las complejidades del pasado, presente y futuro.
Al mismo tiempo, en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial se han visto varios pilares de la paz que abarcan los asuntos globales en forma de organizaciones supranacionales, leyes internacionales y foros multilaterales, todos los cuales albergan una agenda singular para evitar futuros cataclismos de escala tan colosal. Con el paso del tiempo, nuestro camino hacia un mundo tranquilo debe estar definido por discursos de cooperación, comprensiones y aprendizaje de falacias pasadas, reparando diligentemente las divisiones entre las naciones, permaneciendo siempre vigilantes, sin olvidar nunca. La saga de la Segunda Guerra Mundial no es solo un capítulo del pasado, es un faro que ilumina nuestro camino a seguir, influyendo en nuestro viaje hacia un futuro donde la paz, la armonía y la cooperación entre las naciones sirvan como base de las relaciones internacionales. Un pasado turbulento debe servir como catalizador para un futuro pacífico. Cada generación debe esforzarse colectivamente por lograr un mundo libre de conflictos, absorbiendo las lecciones aprendidas con tanto esfuerzo de la era de la Segunda Guerra Mundial, la época de conflagración, coraje y esperanza. Y así, que los recuerdos grabados en los anales de la guerra nos inspiren un compromiso compartido para crear un mundo que valore la paz, respete la diversidad y esté unido frente a la adversidad, sin permitir nunca más que la chispa de la conflagración encienda la llama de la guerra. Al hacerlo, la insignia del espíritu de la Segunda Guerra Mundial debe perdurar, sirviendo como un recordatorio constante de la voluntad humana colectiva de vencer y su profunda capacidad de sacrificio. Encendemos este espíritu con la llama del entendimiento, la forja de la cooperación y el yunque de la paz. En conclusión, recordemos que las guerras no son glorificadas ni románticas, sino sombríos recordatorios de la falibilidad del juicio humano. Al abrazar esta verdad visceral y las lecciones que combina la Segunda Guerra Mundial, allanamos el camino para el próximo gran salto en la evolución de la humanidad, que el plan esbozado por los presagios de paz y prosperidad con la intención de abolir guerras futuras se cosga al tejido de nuestra conciencia colectiva. Cada narrativa, artefacto y archivo de la era de la Segunda Guerra Mundial debe preservarse como piedra de toque para las generaciones venideras. Y a medida que se desarrolla cada narración de la guerra, que evoque la conmovedora reflexión de que, al aprender del pasado, plantamos las semillas de un futuro mejor. Un futuro donde los valores democráticos de libertad, justicia y paz encontrarán continuamente vigor y perpetuidad renovados. Con esto concluye la narración de uno de los mayores conflictos de un mundo civilizado. Pero recuerde, ninguna historia ha terminado realmente. Las lecciones aprendidas, los legados que quedaron y la historia hecha durante la Segunda Guerra Mundial continúan moldeando nuestro mundo de innumerables maneras, porque las pruebas más salvajes de la humanidad sirven a menudo como preludio de sus mayores triunfos. El espíritu marcado pero indomable que surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial siempre persistirá como un testimonio duradero de la resiliencia de la humanidad, y su incesante búsqueda de un mundo mejor. El horizonte de paz y prosperidad nos llama. Prestemos atención al llamado, trabajemos juntos y esforcémonos con implacable determinación de hacer del sueño de un mundo sin guerra, un mundo previsto después del incendio que fue la Segunda Guerra Mundial, una realidad palpable y duradera. Para terminar, recordemos las palabras de Winston Churchill: los problemas de la victoria son más agradables que los de la derrota, pero no menos difíciles. A medida que llevamos las lecciones y legados de la Segunda Guerra Mundial hacia el futuro, que siempre nos guíen hacia un mundo de paz, progreso y empatía perpetua.